Hola a todos, perdón, tuvimos un problema técnico. La red no tiene palabra de honor y no quiso entrar. Estamos esperando ya nada más que se conecte nuestra ponente, pero ya estamos todos listos para empezar. Entonces, por favor, si quieren irnos a empezar a decirnos por dónde están, dónde andamos, de qué parte nos están viendo y esperando. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está esperando. Tuvimos un problema técnico. La red no tiene palabras. Entonces ya solamente estamos esperando a nuestra ponente para que llegue y podamos iniciar. En tanto nos pueden ir hablando. ¿Listo, Jazz? Ya estamos. Lo logramos, lo logramos. Perfecto, ¿Me buenas escuchas noches. bien? Sí, perfecto, fuerte y claro. Perfecto. Sí sufrí. Pues aquí estamos. Bienvenidos. Pues vamos a empezar si quieres de una vez, si quieres compartir tu pantalla. Sí. Aquí. Muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia, tuvieron la paciencia de esperarnos, Jazz. Así que les tenemos que dar una super charla el día de hoy. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a todos los que están aquí. Tenemos gente de toda Latinoamérica, incluso hay algunas personas. Tenemos 2 personas de África, de Ghana, y entonces, pues estamos muy contentos. Creo que va a ser una gran charla y ya nada más que quiero dejarlos con la doctora Yasmín Deneb. Ella misma se va a presentar para que seamos mucho más rápido y ya entremos de lleno a la charla. No se preocupen, normalmente terminamos a las 9. Hoy vamos a terminar un poquito después de las 9 por los 27 minutos que nos hemos comido, pero les aseguro que va a ser una gran charla. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor que todos nos estemos juntos aquí platicando con la doctora. Jazz, cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias, Norma, por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por tenernos paciencia. ¿Quién sabe qué pasó? Estaba todo bien, estábamos a tiempo y de repente cuando le dimos transmitir, colapsó todo. Pero bueno, qué bueno que están por aquí. Si sabían de alguien que estaba por aquí y ya no está, por favor díganles que regresamos, que estamos aquí completamente en vivo para hablar de babosas marinas y nudibranquios. Antes que nada me permito presentarme. Mi nombre es Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez. Soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y realicé mis estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz, ahí en España, con el investigador, el doctor Lucas Cervera, y con la doctora Marta Pola, ambos expertos súper expertísimos en nudibranquios. Actualmente soy profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias, doy 2 horas a la semana, en teoría, a veces un poquito más. Colaboro activamente con el portal de Cienciorama de la UNAM y finalmente formo parte del grupo de comunicación de la ciencia de ¿A poco no?, que nos dedicamos a la comunicación, pero también damos cursos y hacemos otras cosas relacionadas pues con la ciencia. Sin más preámbulo, me permito iniciar. Vamos, como les dije, vamos a hablar de babosas marinas y nudibranquios. ¿Cómo empecé? Les voy a contar un poquito sobre mi historia. En la Facultad de Ciencias hay un taller, hay una actividad que se conoce como taller, en la cual tiene el objetivo de que la gente haga su tesis justo a la par conforme va terminando las materias, para que cuando termines materias uno no se tarde mucho. Como buen joven universitario, pues no hice mi tarea y una vez me dijeron que quería estudiar, ¿no? Entonces el profesor me dijo, y como no hice nada, el profesor me dijo, bueno, pues hay una especie que se llama Elysia crispata en Veracruz y que tal vez te interesaría estudiar. Y entonces le dije que sí. Entonces, como tarea para la siguiente clase, me puse a investigar qué era la Elysia crispata y descubrí este grupo de las babosas marinas. Me llamó muchísimo la atención, pero vi que estudiar lo que yo quería, que era hacer una lista de especies de Elysia crispata, pues no era suficiente porque solo era una especie. Entonces, a partir de ahí decidí subirme un poquito y no solamente estudiar Elysia crispata y saber hacer una lista de especies de Veracruz, sino de todos los demás nudibranquios y babosas marinas.
empezamos muy de lleno hablando de babosas marinas, pero ¿qué son las babosas marinas? Bueno, las babosas marinas forman parte de un grupo que se llama gasterópodos. Y los gasterópodos son a su vez parientes de otros grupos de moluscos que más o menos nos pueden ser familiares. Aquí tenemos unos ejemplos como pueden ser las sepias y también los pulpos en el grupo de los cefalópodos. También parientes de los gasterópodos tenemos a los bivalvos del lado izquierdo y a lo mejor no tan famosos, pero que ahorita están teniendo auge poco a poco. Tenemos el grupo de los poliplacóforos o quitones. Y finalmente, dentro de los gasterópodos más conocidos, tenemos al grupo de los moluscos más conocidos, perdón, tenemos al grupo de los gasterópodos. Los gasterópodos son moluscos que tienen concha y es una de las clases que tiene mayor cantidad de especies y mayor cantidad de diversidad biológica. Es decir, tenemos diferentes formas y además tenemos una distribución súper amplia. O sea, prácticamente, y lo hemos dicho varias personas, solo les falta volar. ¿Por qué? Porque están en el ambiente marino, están en el ambiente terrestre y están en el ambiente dulceacuícola. Nosotros conocemos muchos organismos que tienen concha y que se pueden mover libremente, pero también asociados al grupo de los gasterópodos, tenemos a estos grupos, a estos animales que ya tienen más bien una forma como de gusano, hacen unas galerías y están realmente sedimentados en estos pequeños huequecillos, pero también son gasterópodos. Y así como estamos haciendo este viaje hacia los moluscos, hacia las babosas marinas, bueno, pues las babosas marinas que muchos conocemos son parientes de las babosas terrestres. O sea, estos animales que nosotros nos encontramos o que nuestra mamá se enoja porque se están comiendo sus hojitas, bueno, esos son parientes de las babosas marinas dentro de un grande grupo que se llama heterobranquia o heterobranquios. Entonces, los heterobranquios pueden vivir en la parte continental, tener una concha interna, tener una concha externa, o como en el caso de las babosas marinas, después de mucho tiempo esta concha ha desaparecido. Prometo que vamos a tener una conversación llena de imágenes, pero hay dos cosas técnicas que me gustaría decir. Una es que durante muchísimo tiempo los nudibranquios y las babosas marinas formaron parte de un grupo que se llama opistobranquios. Entonces estaban los opistobranquios, que eran las babosas que no tenían concha, pero que además vivían en el mar. Teníamos el grupo de los pulmonados, que eran estas babosas, pero que vivían en la parte continental. Y por último teníamos al resto de los gasterópodos, esos que tienen estas conchas enrolladas, que podemos ver en la playa, que estaban formando parte del grupo de los prosobranquios. Bueno, eso ya no se usa y después de muchos estudios de biología molecular y también de morfología, ahora sabemos que están en diferentes clases. Entonces estas babosas que les dije que vivían en la tierra y las babosas que viven en el agua, ahora se conocen como heterobranquios. Soy súper fan de contar esta historia. Y antes se dividían porque un proceso del sistema nervioso en donde digamos que se torcían formando un 8 y otras, y las babosas se empiezan a torcer y luego se detorsionan, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejar de hablar de cosas un poquito más técnicas y vamos a el origen. Se supone que debido a la evidencia que han dado muchos de los investigadores, las babosas marinas, este grupo de los heterobranquios marinos, viene del Indo-Pacífico y a partir del Indo-Pacífico empezó a irradiar y a conquistar todo el mundo. Después de muchos años, entonces ahora tenemos babosas marinas prácticamente en toda la superficie terrestre, bueno, no en la superficie terrestre, sino en la superficie marina, y unas que otras babosas marinas no son tan marinas, sino que se forman parte de un grupo que se llama acoclidáceos, y esas pueden estar, por ejemplo, en las bocas de ríos, entonces ya no son tan marinas, sino también son de agua dulce. Les mencioné brevemente la concha. Entonces, la concha es un proceso que ha ido y venido a lo largo de la evolución. Entonces, algunos organismos, toda la familia tiene concha y luego se ha perdido la concha y luego hay familias en donde hay organismos que tienen concha y hay organismos que no tienen concha. Nadie sabe
¿Por qué se perdió la concha? A lo mejor hay varias teorías de cuál fue la razón, pero lo que es cierto es que lo que ahora conocemos como pterobranquios, que pueden ser marinos o no, pueden tener una concha o no. Y esta concha, si es que la tienen, puede ser súper delgada, reminiscente y pequeña y localizarse dentro del organismo, ser una concha interna, o simplemente estar presente en algunas de las primeras etapas de vida y a partir de ahí desaparece, ¿ok? Entonces, hablando de babosas marinas, bueno, pues pueden o no tener concha. Otra característica que tienen las babosas marinas es que, pues, la mayoría de las babosas marinas, como les dije, ya no tienen concha y entonces tienen una forma súper, súper exótica, tienen colores diferentes y eso, y además han perdido en muchos casos los tentáculos. O sea, los tentáculos que nosotros podemos ver en estos caracoles terrestres ya no los presentan las babosas. No todas las babosas tienen tentáculos, algunos tienen unos tentáculos muy, muy cerca de su boca, y algunos otros han modificado esos tentáculos y ahora tienen unas estructuras que se conocen como rinóforos. Los rinóforos, aquí están crípticos y por eso les puse esta imagen porque me gustó un montón, porque hay unas prolongaciones que estoy señalando en la pantalla que se llaman ceratas o ceratos, y aquí en colorcito moradito son los rinóforos, ¿ok? Entonces los rinóforos les sirven a los organismos para percibir el medio, para saber qué pasa, para como quimiorreceptores, ¿ok? Y aquí también tenemos otros que son medio crípticos, pero si le ponen mucha atención, estos rinóforos que son muchísimo más rosas respecto al resto del organismo. Entonces, muchas de las babosas marinas tienen rinóforos. Ahora, siguiendo con esta historia de qué son las babosas marinas, bueno, pues estas babosas marinas viven la mayoría, la gran mayoría en el mar. Y tenemos algunas que son bentónicas, que quiere decir eso, que viven asociadas a el sustrato. Necesitan algo que pisar, algo donde caminar, algo donde arrastrarse. Pero muchas otras ya no viven asociadas al sustrato, sino que están flotando en la columna de agua. Como por ejemplo, el lado izquierdo tenemos un dragón azul o de la familia Glaucidae, que se alimenta de fragatas portuguesas. Y del lado derecho tenemos otros dos organismos que también viven, el de arriba vive asociado al sargazo y el de abajo vive asociado a cuerpos que flotan, ¿ok? Entonces digamos que estos dos últimos que les acabo de mencionar no son tan de la columna de agua porque en realidad sí viven asociadas a un sustrato que está flotando, ¿ok? Dentro de este grupo de babosas marinas y esta gran diversidad, pues también hay una diversidad sobre el alimento que tienen. Entonces, más bien, ¿de qué se alimentan las babosas marinas? Pues de un montón de cosas. O sea, se alimentan de esponjas, se alimentan de plancton, se alimentan de algas, de microalgas, de foraminíferos e incluso algunos grupos, como el ejemplo que ponemos del lado derecho, puede llegar a comer otras babosas marinas, es decir, que no solamente son carnívoras, sino que son caníbales. Eso sí, algo importante que mencionar es que las babosas marinas van a tener una alimentación específica a nivel de especie. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que les conté que pueden llegar a comer, lo hacen si tomamos en cuenta todo el grupo de las babosas marinas, pero hay especies que pueden llegar a alimentarse de cosas súper, súper específicas. Entonces, vamos. Bueno, ¿y de qué? Ay, no puedo cambiar. Ahí está. ¿De qué tamaño son? Pues varía un montón. O sea, este grupo es súper exótico por donde lo quieran ver. Varía muchísimo. Entonces podemos tener organismos tan grandes como esa aplicia que está cargando esta niña en la imagen. Y por el otro lado tenemos organismos tan pequeños que pueden medir 2 o 3 milímetros. Esa imagen está tomada sobre un hidrozoo. Los hidrozoos son del grupo de los nidarios, son relativamente pequeños y ahí podemos ver a un doto. Entonces los tamaños varían desde pocos milímetros en su etapa adulta hasta el registro de la babosa más grande es de 1 metro. Y no estamos hablando de 1 metro de concha, estamos hablando de 1 metro de babosa marina. Ahora les voy a hablar
en este super viaje que estamos haciendo alrededor de las babosas, qué son y de qué sirven. Les voy a hablar sobre algunos grupos que conforman el grupo de los heterobranquios marinos, específicamente las babosas marinas, y tenemos el grupo de los cefalaspídeos. Se considera uno de los grupos más basales, eso quiere decir que se parecen más a los otros grupos de moluscos, gasterópodos. Tenemos los cefalaspídeos. Dentro de los cefalaspídeos hay unos que todavía tienen una concha súper calcificada y tenemos otros como el que está al centro de la imagen, que la concha ya no está tan calcificada y entonces si la tocamos incluso la podemos romper. Los tamaños también varían y ahí puse como ejemplo ese luego tenemos el grupo de los sacoglosos. Los sacoglosos hacen una cosa, algunos de los sacoglosos hacen una cosa súper interesante que se llama cleptoplastía. Es decir, que pueden robar los plastos que toman del alimento, que en este caso son las algas, y alimentarse, mantener los cloroplastos vivos dentro de su organismo y a partir de ahí alimentarse de los azúcares. Hay una investigadora en México que está trabajando con los sacoglosos y está intentando ver conocer un poquito más de su biología, porque hay muchas cosas que no se conocen sobre este grupo. Otro grupo que tenemos es el de los pleurobrancomorfos o pleurobranquida, que tiene una característica. Estos rinóforos que yo les había enseñado al inicio, que tenían unas formas coloridas, en este caso ya no están tan inervados, no tienen estas pequeñas lamelas y en realidad son como que si estuvieran enrollados, ¿ok? Entonces aquí en la imagen pueden ver algunos de los rinóforos en la cabeza de estos organismos que pueden ser características de este orden, ¿ok? Y otra característica es que tienen una branquia, pero esa branquia nada más está de uno de los lados. Entonces aquí no podemos ver a la branquia. Ahorita vamos a llegar a los nudibranquios, pero les adelanto que en los nudibranquios sí se puede ver la branquia, mientras que en otros grupos de babosas marinas no se ven las branquias a simple vista. Siguiendo este recorrido tenemos el grupo de los aplisiomorfos o Anaspidia, en donde están algunas de las babosas de mayor tamaño. Entonces, dentro de este grupo tenemos a las aplicias y hay algunos organismos que tienen una concha interna, y hay algunos organismos que tienen una concha como la que estamos viendo en la parte de arriba, de un género que se conoce como Áquera, en donde sí es una concha grande, pero no está tan calcificada y el organismo ya no cabe por completo. Cuando se intenta retraer para tener alguna protección, ya no se puede retraer tanto. Y finalmente tenemos al grupo de los nudibranquios. No son todos los grupos de babosas marinas, pero me parece que son los los que podemos ver con mayor facilidad, y por eso escogí estos, porque no había tanto tiempo de hablar. Este grupo de los nudibranquios se conoce así porque de la etimología viene branquia desnuda. Eso quiere decir que las branquias, en la mayoría de los casos, se puede observar, como podemos ver en las dos imágenes de arriba. Lo que está de color naranjita es la branquia, mientras que y son organismos como más alargados y que no tienen ornamentaciones, pero no tienen lo que tienen los dos organismos de la parte de abajo, que eso también son ceras o ceratas. Todos son nudibranquios, pero dentro del grupo de los nudibranquios también hay una gran diversidad biológica que permite que tengamos formas tan diferentes como las que les estoy presentando aquí. Bueno, estos son solamente los grupos de babosas marinas de las cuales les quería hablar, y ahora vamos a ver algunos detalles curiosos. Entonces vamos a empezar con el amor, porque el amor es bien importante. Entonces, todas las babosas marinas son hermafroditas. ¿Qué quiere decir eso? Que son machos y hembras a la vez. Entonces imagínense que están en el mar
y en el mar sí la vida es más sabrosa, pero también es muy grande, entonces a lo mejor no tienen el contacto con muchas otras babosas marinas. Entonces la ventaja de ser hermafrodita es que cualquier otra babosa que se encuentre es una pareja potencial, porque no importa si es hembra o macho, porque es hembra y macho a la vez y puede tener óvulos y puede hacer espermatozoides. Entonces esa es una de las características de las babosas marinas. Luego hay otra característica que tienen, que a veces algunos grupos secretan hormonas al ambiente y estas hormonas son percibidas por estas células quimioreceptoras que están en los organismos, en algunos casos en los rinóforos, y a partir de ahí dicen, uy, es hora de aparearse. Entonces, a partir de ahí se empiezan a juntar y forman estas grandes reuniones de babosas marinas, en donde después, como todos son hembras y todos son machos, pues después de este suceso, pues hay muchísimas puestas, ¿ok? ¿Qué son las puestas? Bueno, pues son los huevecillos que están poniendo por ahí. Esto pasa en las aplicias, ¿ok? Otra cosa que pasa relacionada con la reproducción es que puede haber cierto cortejo, puede haber ciertos movimientos, por ejemplo aquí tenemos que los organismos empiezan como a girar y después ya van a realizar realmente la cópula como tal. Y finalmente, después de la cópula, como son machos y hembras a la vez, pues todos pueden poner huevecillos. Y la forma en la que ponen los huevecillos puede ser diferente. En algunos casos, estas son típicas de alguna especie en específico. Y en otros casos, si nosotros vemos una puesta de estas babosas, no podemos saber de qué babosa estamos hablando. Bueno, ¿y por qué nos importan tanto las babosas? Primero porque son bonitas, ¿no? Ya les enseñé un montón de fotos de colores, de formas y de tamaños diferentes. Pero también son interesantes desde el punto de vista de la investigación. Entonces aquí podemos ver que una babosa, que es una babosa, una liebre de mar de la especie Aplysia californica, y en el 2002, Eric Kandel, un científico, ganó el premio Nobel por los estudios que él estaba haciendo. Entonces él estaba estudiando, digamos que la memoria en esta babosa marina. ¿Y por qué en ella? Porque tienen unas neuronas muy, muy grandes y entonces es fácil estudiarlas. Y entonces por eso se ganó el premio Nobel. Y dices, bueno, sí está bien, o sea, sí está padre estudiar la memoria de las babosas y eso cómo se relaciona con las personas. Bueno, pues los procesos de memoria que está estudiando Kandel están relacionados con el Alzheimer. Entonces de esa forma se relacionan los estudios. Otra cosa para las cuales se están utilizando desde hace mucho tiempo, no solo las babosas marinas, sino muchas especies de animales que viven en el mar, es para extraer compuestos químicos. Y esos compuestos químicos generalmente se utilizan para buscar potenciales medicamentos, potenciales fármacos. Entonces aquí tenemos el ejemplo, hay muchos. Tenemos el ejemplo de esta especie que se llama Yoruna funebris, en donde los estudios hasta hace un par de años estaban en fase 2. Ahorita ya sabemos por las vacunas que las cuestiones farmacológicas y de medicina tienen varias fases. Bueno, esta ya había pasado los estudios de laboratorio e incluso ya tienen una patente, ¿no? Y este fármaco lo querían utilizar en cuestiones relacionadas con el cáncer. Esta otra de aquí, que es una helicia del grupo de los sacoglosos que les dije que hacían el fenómeno de la cleptoplastía. También están siendo estudiados algunos compuestos que provienen de esta especie. Esta especie no vive en México, ni la anterior, ninguna de las dos. Y por último tenemos el caso de dolastina. La dolastina es un compuesto, un fármaco que se extrajo originariamente de una babosa marina, una liebre de mar que se llama Dolabella auricularia. Entonces, pues esos son algunos ejemplos de farmacología en donde es más fácil para los científicos copiar
los compuestos químicos que están ya en el ambiente, en este caso en el medio marino, que generarlos, que sintetizarlos, ¿ok? Entonces, por eso estudian las babosas. Otra cosa por la cual son importantes es pues, como un recurso económico. Entonces, ¿quién de aquí bucea? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Ya levantaron su mano? Bueno, entonces es un recurso que nosotros podemos ver cuando estamos buceando. En México tenemos muchísimas especies, prácticamente el 90% de las fotografías que les he enseñado hasta ahorita son de México. En Latinoamérica también tenemos un montón de especies, así como las que estamos viendo aquí, blancas, rojas, de colores, con manchas y eso. Entonces, son un atractivo para los buceadores. Y eso implica, pues, dinero. Mientras mejor conservados tengamos el arrecife, va a ser más útil y más provechoso para todos. Ahora, una de las ventajas que tenemos nosotros como personas es que a nosotros no nos va a pasar nada si las tocamos. Las podemos tocar, pero son poco palativas, es decir, que se supone que a los peces les sabe feo y a otros organismos. Entonces estos colores llamativos lo que quieren decir es no me comas porque te hago daño, no me comas porque te vas a sentir mal o no me comas porque te voy a matar. Y todas las imágenes que nosotros estamos viendo ahorita son de un grupo que se conoce como los cromodorídeos, y este grupo tiene unas glándulas en el manto que se llaman glándulas dérmicas del manto. Los científicos nos complicamos muy poco para los nombres. Glándulas, y estas MDFs, o Mantle Dermal Formations en inglés, acumulan metabolitos secundarios. Y estos metabolitos secundarios pueden venir del alimento. Todas estas babosas marinas, estos dóridos, se alimentan de esponjas o pueden sintetizarlas por una cosa que se llama de novo, es decir, que hacen lo mismo que nosotros. Ellos copian la estructura química de las esponjas y a partir de ahí la reproducen ellos, y eso lo guardan en estas pequeñas capsulitas que les digo que están alrededor de esa como faldita que tienen, y cuando un animal los come, pues no les va bien. Yo conozco a un investigador de la Universidad de Cádiz que le dio un mordisco a una de estas babosas, pero que vivía, estas babosas también están en España, y dice que se le mordió el labio, que se le durmió el labio, ya no podía sentir nada. Entonces, aunque sí las podemos tocar y no nos va a pasar nada, pues no hay que experimentar. Y bueno, una mezcla de las cuestiones económicas y la cuestión farmacéutica, y de por qué a veces los estudios taxonómicos sirven, es este ejemplo de esta especie que se llama del género Hermicenda, ¿ok? Entonces, esta es una especie que se localiza en el Pacífico mexicano, bueno, en el Pacífico, en Estados Unidos y también en México. Y después de algunos estudios se dieron cuenta de que lo que la gente llamaba Hermicenda crassicornis en realidad era un complejo de especies. ¿Eso qué quiere decir? Que eran especies que físicamente se parecían mucho, pero después de que las estudiaron se dieron cuenta de que había ciertas modificaciones internas y externas que hacían que estas especies formaran parte de diferentes agrupaciones, de diferentes especies, ¿ok? Bueno, y van a decir, ok, ya las especies no eran una, sino eran tres. ¿Y eso qué me importa, no? Bueno, pues esta especie es utilizada como un modelo biológico para algunos experimentos un poco parecidos a los de Candel, si los queremos generalizar. Entonces, imagínense que la investigación sobre cáncer o a lo mejor sobre otro tipo de enfermedades que nos pueda servir a nosotros, no la estamos haciendo en un organismo, sino en varios. Entonces, eso puede ser un poco perjudicial porque los resultados y estas modificaciones que pudieran encontrar ya no corresponden a una, sino a varias especies. Ok, ya hablamos de las babosas, ya dijimos que son súper bonitas, que las podemos tocar y que las vamos a ver cuando buceamos, ¿no? Pero, ¿qué no debemos de hacer? Entonces, cuando nosotros vayamos a buscar o a bucear simplemente y nos encontremos una babosa marina,
Lo recomendable es que sí, nos podemos acercar, le podemos tomar fotografías, no va a pasar nada. Si ustedes quieren una fotografía que al mundo le pueda servir para identificarlo, tienen que tomar una foto del animal completo y después ya le pueden hacer acercamientos a los rinóceros, a los ojos, al pie, pero deben de tomar una fotografía completa. Lo que sí no se debería de hacer es que ustedes saquen a los organismos del agua. ¿Por qué? Porque ya les dije que estos organismos tienen branquias y algunos que no tienen branquias pueden hacer el intercambio gaseoso a través de la piel. Entonces, si ustedes los sacan del agua, ya no van a estar respirando, ya no van a estar en el medio ambiente adecuado. Y si están mucho tiempo afuera, se pueden morir, se pueden resecar o simplemente es como si el equivalente a que si nos ahogáramos nosotros, ellos se ahogarían con el aire porque no es un medio en el cual puedan respirar. Entonces, si los ven, trátenlos con cuidado y no los saquen del agua. Estos son algunos ejemplos de las cosas que también nos podemos encontrar mientras buceamos y que tampoco debemos de tocar. ¿Por qué? Porque estos son los huevecillos que después van a dar lugar a unas mini babosas que si todo sale bien, pues van a crecer y luego las vamos a poder observar como adultos. Entonces son ejemplos de las puestas de las babosas que si las vemos no las debemos de quitar, no las debemos de arrancar porque después si quedan flotando en la columna de agua, pues ya no van a poder ser útiles. Ya acercándonos al final, les quiero dar unos ejemplos de, ok, yo voy y buceo y me encuentro una babosa y ahora, ¿cómo le hago para identificarla? Pues hay varias formas. Entonces, la primera es tómenles fotos, tómenles muchas fotos, fotos bonitas. Y la segunda es que hay bastante literatura que nos puede servir. Aquí en esta lámina, en esta imagen, lo que les estoy enseñando son diversas fotografías de libros que existen actualmente. Muchos los pueden comprar en estas páginas que están tan de moda ahorita para comprar varias cositas. Y todas estas son o para todo el mundo, o para Europa, o para el Indo-Pacífico. Y si estamos en el continente americano, aquí hay varias opciones. Entonces tenemos muy pocas opciones comparados con los otros libros, con la diapositiva anterior, y esto puede deberse a que desafortunadamente, aunque en todo el continente americano, tanto del lado del Pacífico como del Atlántico, hay babosas marinas, las babosas marinas que tenemos aquí no son tan abundantes, es decir, si voy a bucear a lo mejor me encuentro 2 o 3, mientras que en el Indo-Pacífico puedes bucear y encontrarte 10 o 20. Y también son muchísimo más crípticas, es decir, ya no son tan coloridas. Aquí tenemos babosas verdes sobre un sustrato verde, babosas cafés debajo de una piedra de color café. Entonces cuesta más trabajo estudiarlas, cuesta más trabajo verlas y también por eso hay mucha gente que bucea y encuentra muchas especies, pero no tantas como en el Indo-Pacífico. Entonces, los libros que están del lado del Pacífico son los que les van a servir para identificar a las especies del Pacífico y los dos libros que están en el lado del Atlántico son las que pueden servirles. La del Caribe les sirve desde Florida hasta Brasil y la de Opistobranquios de Brasil les sirve también para algunas especies del Caribe, pero está obviamente enfocado a Brasil. Y bueno, esa es la primera sugerencia que les quiero hacer para identificar especies. Y la segunda es una plataforma. Les voy a hablar primero de la plataforma del Proyecto Naturalista. Es una plataforma de ciencia ciudadana que está enfocada a agrupar imágenes que pueden ser tomadas por cualquier usuario de cualquier lugar del mundo, de cualquier especie y en cualquier fecha, ¿ok? Entonces, si alguien dice, bueno, pues es que yo ya no salgo al campo, pero tengo fotos de cuando buceaba hace 20 años, las pueden subir a esta plataforma. Es muy intuitiva y nosotros trabajamos en un proyecto junto con el Laboratorio de Malacología y el Taller de Moluscos de México, todos de la UNAM. Colaboramos activamente con este proyecto que se llama Moluscos de México, que está dentro de esta plataforma de Naturalista. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, aquí hay un ejemplo de una babosa del grupo de los cromodólidos que se distribuye en el Pacífico y en el Atlántico. Pero estudios de biología molecular realizados hace algunos años nos ha llevado al resultado
de que las especies que viven en el Pacífico no es la misma especie que vive en el Atlántico. O sea, ya sabemos que se ve igual, es blanca con una línea roja, con una línea amarilla alrededor, tiene las branquias de color rojo, tiene este manto bordeado como si fuera una faldita, pero por biología molecular ya sabemos que está muy alejada la parte del Pacífico de la del Atlántico. Entonces aquí lo podemos visualizar. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve la plataforma y cuáles son los números que tiene el proyecto de Moluscos de México, pero como esta es una charla para Latinoamérica, tenemos este otro proyecto que también manejamos nosotros, pero es diferente. El proyecto de Moluscos de México en la plataforma naturalista está conformado bajo un concepto que se llama de colección. Es un proyecto de colección, ¿ok? Es decir, que tú vas a coleccionar fotos de un lugar en particular. Entonces, nuestro proyecto lo tenemos configurado a que queremos conocer todos los moluscos que la gente suba que estén distribuidos en México. Mientras que este otro proyecto, que se llama Américas Molusca, que pueden encontrar en la página de iNaturalist.org o en naturalista.mx, lo que tenemos es un proyecto que se llama un proyecto paraguas o proyecto contenedor, en donde hay eh, un proyecto para cada uno de los estados del continente americano. Entonces, si ustedes suben una fotografía y quieren que alguien las identifique, tengan paciencia, las babosas son súper taquilleras, entonces en 1 o 2 días ya van a tener la respuesta. A veces no se pueden identificar las babosas con fotografía, pero por lo menos les pueden decir a qué género o a qué familia pertenecen. Hay muchos ejemplos de especies nuevas que sabemos que no están descritas y que las podemos conocer a través de la plataforma. Entonces espero que se puedan unir. Si ya se unieron, pues hay que seguir compartiendo la información. Y creo que hablé demasiado rápido porque ya terminé. Entonces, más que nada quiero agradecer a todas estas agrupaciones que colaboran con nosotros. Con nosotros me refiero a Poco No, que tenemos nuestra página de comunicación y es donde estamos colaborando, y también a Biodiversidad Marina de Yucatán, a Macología, al Moluscos de México y a la Sociedad de Malacología de México. Algo que no dije y me va a regresar una diapositiva es que todas las fotografías que vienen en esta hermosa presentación no las hice yo. Quien me conoce sabe que soy súper mala fotógrafa, o sea, las veo súper bien, puedo encontrar babosas de 1 o 2 milímetros, pero soy muy mala tomando fotos. Entonces, todos esos numeritos que vieron en las fotografías y que decían, ay, una foto tan bonita, ¿y por qué le pone un número encima? Bueno, pues esos números, si ustedes los copiaron de pura casualidad o los vieron, los pueden buscar en la plataforma de Naturalista y les va a decir qué babosa es, quién tomó la fotografía y en dónde fue tomada la fotografía. Entonces, pues quiero agradecer a todos esos usuarios que hicieron que esta presentación sea tan bonita, y las fotos son del proyecto de Naturalista. Pues listo, si no hay, bueno, me quedo disponible para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jazz. Tenemos muchísimas preguntas y muchísimos comentarios, pero antes que pasemos a las preguntas, Juan, ¿estás ahí? Juan. Sí, aquí estoy. Ahora sí, si abres tu cámara. Solamente vamos a hacer un pequeño paréntesis. Quiero presentarles a Juan Manuel Gómez. Él es el presidente de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas y es, junto con la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, quien nos están apoyando para este ciclo de charlas. Os estrenamos con Super Jazz y, bueno, por supuesto, agradecer a todos los grupos que ha agradecido. Juan, ¿quieres decirnos algo? Sí, primero que nada, Jazz, felicitarte, una plática hermosa, las imágenes también maravillosas. Aprendí muchas cosas, siempre aprendo de mis amigos biólogos. Yo también estuve en la Facultad de Ciencias, equipo de buceo Facultad de Ciencias, y bueno, hoy tengo el honor de ser el presidente de la federación. Quiero comentarles que también se está transmitiendo esto a todo lo que es Semazon América. Lo están viendo también a través en España, a través de la WIFAS. Entonces, es una oportunidad que nos ha dado lo de la pandemia para poder unirnos, perfeccionar las cuestiones de conocimientos, en este caso a través de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, que han hecho un trabajo maravilloso, son un pilar de la federación.
es gente profesional y bueno, todos son científicos. Tengo también la oportunidad de decirles que soy instructor confirmado de buceo científico, lo cual también me ha costado trabajo, pero en fin, yo cedo para las preguntas, creo que es algo muy, muy bueno y agradecerles por todo el trabajo y todo el conocimiento que nos comparten. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, gracias a la Federación, gracias como siempre. Y pues vamos ahora sí a darle durísimo por las preguntas porque yo ya no sé por dónde empezar. Primero que nada, quiero agradecerle a todo el mundo que está aquí. Nos tardamos 27 minutos ya y en esos 27 minutos parece que no perdimos a nadie, afortunadamente. Entonces, la verdad es que hay que agradecerles a todos que se hayan quedado con nosotros. Agradecer, tenemos gente, efectivamente, como dice Juan, de toda Latinoamérica. Tenemos 2 personas de Ghana, tenemos gente de España, tenemos gente de Canadá, de Estados Unidos. Y bueno, una de las cosas que hacemos y que es algo particular que hacemos en la sociedad es pedirle a nuestros ponentes, después se van de espaldas y creo que en este caso te va a tocar a ti, que si se dan una vueltecita por los comentarios para que vean todas las felicitaciones que tienes a tu club de fans ahí, pero además también porque hay preguntas muy interesantes que a veces luego nosotros no captamos, porque ya sabes que en el Facebook se van moviendo y entonces a veces no las vemos. Y sí creemos que es muy importante que la gente sienta que les estamos contestando sus preguntas específicas y que no hay ninguna pregunta tonta. Aquí todos aprendemos. Entonces, pues te estoy un poco comprometiendo al aire. ¿Va el examen? Va el examen profesional. ¿Te acuerdas cuando hiciste tu examen profesional de doctorado? Pero vamos a empezar, hay muchísimos saludos, muchas gracias. Tenemos gente que siempre nos acompaña. Les damos las gracias por venir otra vez. Y vamos directamente con las preguntas. Patti Díaz, ella de pronto nos decía que había muchos conceptos técnicos que le cuesta trabajo conocer y que pues le gustó mucho la plática, pero que sí quiere conocer algunas cosas, pero además después nos preguntó más cosas. Entonces, pues bueno, nada más decirles que no se preocupen. Los biólogos así hablamos, pero también es importante que ustedes empiecen a conocer estos términos porque son los términos que luego nos ayudan a reconocer cosas cuando las vemos, sobre todo si buceamos, como bien dijo Jazz en un principio. Entonces no se preocupen, es muy sencillo. Si se quedan ustedes con nosotros, en estas charlas van a aprender mucho de estos conceptos. Entonces, pues vamos. Belmont Angie dice, ¿cómo se reproducen? Llamó mucho la atención. Esa es una pregunta que nos hicieron como unas 15 veces. ¿Cómo se reproducen? ¿Cuál es la forma en cómo se reproducen? Bueno, Las babosas. ajá. Entonces, pues lo único que les dije es que primero se encuentran a través de estas feromonas o simplemente porque iba pasando una por ahí y otra, realizan una cópula simultánea, es decir, que como los dos son hembras y machos, pues entonces digamos que se juntan y entonces a partir de ahí realizan el intercambio de espermas y se fecundan. Entonces una vez que realizan la fecundación, a partir de ahí, bueno, tiempo después pueden poner unos huevecillos. Estos huevecillos van a dar lugar a 3 cosas, bueno, 2 cosas, una larva o unos huevecillos que son de tamaño muchísimo más grande y cuando pasa el tiempo tenemos mini babositas, pero no es que las babosas pasen de un huevecillo a ser una babosa pequeña, sino más bien están en el huevecillo es donde se realiza la metamorfosis, entonces nosotros no la vemos, pero adentro del huevecillo está creciendo esta babosita y luego ya eclosiona. Mientras que el otro lado, cuando nosotros tenemos unos huevecillos, eclosionar significa abrir, estos huevecillos se rompen y las larvas empiezan a flotar en la columna de agua. Si hay 2 tipos de larvas, tenemos unas larvas que llevan como su lunch. Entonces, estas larvas que llevan su lunch pueden permanecer poco tiempo en la columna de agua porque pues, se les acaba el lunch y luego ya quieren comer más y necesitan asentarse. Quiere decir que necesitan asociarse a un sustrato. Mientras que el otro tipo de larva no lleva lunch, sino que tiene dinero. Entonces, como tiene dinero, tiene esta capacidad de conseguir vida en la columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que está en la columna de agua y se puede alimentar. Entonces, estas tipo de larvas van a estar mucho tiempo en la columna de agua. Y en cualquiera de los 2 casos, ya vamos a tener unos organismos adultos siempre y cuando encuentren las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? Básicamente que tengan la comida, que tengan esta señal química en donde de la comida, como este olorcito que ponen en las caricaturas, entonces las larvas lo ven y dicen, pues
de aquí soy, aquí me voy a sentar y aquí voy a crecer. Entonces, no sé si contesté de cómo se reproducen. Ok. Sí, pues lo que parece que vemos es que en realidad hay diferentes formas dependiendo también de la especie. Y como bien dice un biólogo, todo depende de la especie. Ay, prometí decir que México es un país mega diverso. Muy bien, ya lo cumpliste, Jazz. Particularmente quiero ahorita saludar a los alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Están todos con nosotros y dicen que les encantó la plática. Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, seguimos con las preguntas. Verónica César Mora dice, ¿cuáles son los principales criterios para clasificarlos? Creo que esa parte fue un poco rápida. Si quieres... Sí, es que empecé súper veloz y luego ya como que me empecé a cansar y entonces ya todo lo fue más No te lento. preocupes, así es todo siempre. Ok, entonces, para las babosas, o sea, los moluscos en general se pueden identificar con la concha. Todos hemos visto una concha de molusco que es dura y la podemos manipular, no se seca, no le pasa nada. Pero el problema de las babosas es que una vez que están muertas, nosotros pierden sus colores, pierden sus formas y entonces es muy complicado identificarlas. Entonces, si nosotros queremos identificar una babosa, no necesitamos matarla, simplemente hay que fotografiarla muy bien. ¿Qué le tenemos que fotografiar? Esta imagen que nos están compartiendo está ideal porque tenemos que ver cuáles son las características de los rinóforos, que son esos cuernitos que tienen. Tenemos que ver cuáles las características del manto, que es esa como faldita que recubre alrededor de todo el animal. Necesitamos ver el tamaño, si es grande o es pequeño. Para los que tienen estas ceratas, que son como unas bueno, son unas prolongaciones del aparato digestivo, pero parecen como unas tiritas. Necesitamos ver la base de esas tiritas, si salen varias tiritas de un solo tronquito como si fuera un árbol o si salen más, si están ramificadas o no. Resumen, todo lo que crean, todo lo que le vean a la babosa es importante, hay que fotografiar todo y de diferentes vistas. Y las fotos de muchos de mis colegas fotógrafos son espectaculares, pero a veces no sirven para identificar, porque nos hacen así el close-up, el acercamiento de las laminillas de los rinóforos. Pero si no sabemos cómo era el animal, el resto del animal, entonces no nos sirve. Entonces mi sugerencia es que si ven una y quieren tomar una foto espectacular, se la tomen y después le tomen como que las fotos ya no tan artísticas, pero que el animal se vea completo. Si pueden tomarle una fotografía del animal en donde está, si está encima de una esponja, encima de una alga, y eso también sirve. Entonces, todo lo que se pueda describir. Y luego ya por dentro, muchas especies sí se tienen que identificar con anatomía interna, se les tiene que hacer microscopía electrónica y a veces hasta pruebas de ADN. Perfecto. No, pues súper bien. Creo que eso dejó bastante claro también de cómo las pueden ver. Nos preguntan, Helio, ¿en los sacoglosos los cloroplastos son fotoactivos? ¿Generan energía comparables a los Simbonidium de corales? Sí, a todo. Sí, a todo. Perfecto. No, lo que Helio, pasa eres un biólogo. sí. O sea, estos cloroplastos, hay muchos trabajos sobre los cloroplastos y el trabajo que están realizando en la UNDI CISAL es justo para ver qué tipo de luz utilizan las sacoglosos del grupo de la especie de Lycia crispata. Y entonces hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que estos cloroplastos se quedan dentro de la babosa. Sabemos que la intensidad lumínica varía, sabemos, o sea, que sí les importa, sabemos que estos cloroplastos pueden estar activos dependiendo de la especie hasta por 8 meses y durante esos 8 meses están realizando fotosíntesis, durante esos hasta 8 meses están secretando azúcares y los azúcares son lo que utiliza la babosa. Ahora, las babosas pueden vivir sin cloroplastos, pero es como un plus, como un chocolate. Así después vivir sin chocolate, pero si tienes un chocolate está mejor. Sí, claro. Francis Pérez, perdón, dice, ¿podrías comentar sobre las especies caníbales, por favor? Sí. Que se empezó a mover esto ya, estoy sistemando. Especies caníbales, sí. Hay especies dentro de todas las babosas marinas, hay algunos grupos en donde todo el grupo está considerado como una especie caníbal. Caníbal yo me refiero a que se comen
entre organismos de la misma especie, pero también hay babosas que comen a organismos de otras especies de babosas, es decir, de otros grupos de babosas que no son de la misma especie. Estos organismos tienen unas modificaciones del aparato bucal, de la probóscide, entonces tienen como que pueden abrir la boca súper grande y es casi como si se tragaran a su presa. Wow. Sí, y entonces tengo la anécdota, a mí no me ha pasado afortunadamente, pero tengo un par de amigos que fueron a hacer su trabajo de investigación, recolectaron a los ejemplares y tenían 4 y llegaron con 1, porque se los comieron. Uy, qué triste. Perfecto. Bueno, hay muchísimas más. Voy a ir un poquito más rápido si quieres. Nos preguntan, ¿cuántos huevos pueden poner? ¿Cuántas veces al año ponen huevos? Y qué tipo, si tienen algún tipo de cuidado parental. Estas son preguntas de Fernando, Patti, de Diana y de Lorena. Ok. Hasta donde yo recuerdo, no hay ninguna especie de babosa marina que tenga un cuidado parental. Lo que se creería que los huevecillos, cuando eclosionan, van a estar ahí los papás y los van a cuidar. O sea, eso no pasa, porque acuérdense que les comenté que sí hay organismos que tienen hay desarrollo directo, pero hay otros organismos que tienen desarrollo indirecto. Entonces es como si tuviéramos una caja con mariposas y entonces estamos cuidando nuestra caja, pero cuando nosotros la abramos, las mariposas se van a ir volando por todos lados. Entonces lo que sí hacen es que ponen estas puestas, estos huevecillos, tienen unas cápsulas que pueden agruparlos y pueden protegerlos, y también los ponen a veces abajo de las piedras o asociados a pequeñas oquedades, en donde no es un cuidado parental, pero sí los ponen en un lugar donde están relativamente protegidos. Pueden poner huevecillos una o varias veces, perdón, pero depende de la especie. Y creo que no me lo preguntaron, pero viven en teoría de 1 a 2 años. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pueden llegar a vivir? Sí, de 1 a 2 años en teoría, pero no se han estudiado muchas especies en cautiverio. Entonces hay muchas cosas que se han estudiado en pocas especies y a partir de ahí se extrapola. Entonces, si una especie de aplicia la han cuidado, ya suponen que todas las aplicias viven ese tiempo, pero hay muchas cosas que no sabemos. Una cosa que llamó mucho la atención fue lo que nos platicaste sobre esta acumulación que hacen cuando se van a parear. Y entonces Beretti Mendoza nos pregunta, ¿todos son hermafroditas o hay algunas especies que tengan dimorfismo sexual? Eso siempre llama la atención. Sí, no, hasta ¿Son ahorita drag todas queen o no todas? Híjole, por los colores yo creo que todas son espectacularmente bellas y todas son hermafroditas, o sea, todas tienen estas modificaciones en el aparato reproductor de tal forma que pueden producir, tienen una gónada que se llama ovotestis porque produce huevos y también produce espermatozoides. Entonces todas la tienen y todas tienen la capacidad de ser machos y hembras. Hasta ahorita no se ha visto un dimorfismo sexual, que no debería de existir porque todas son hembras y todos son machos. Lo que sí es cierto es que hay unos estudios sobre quién va a ser el macho y quién va a ser la hembra, porque energéticamente es mejor ser macho que ser hembra, porque cuesta más, energéticamente hablando, cuesta más poner los huevecillos que simplemente dar los espermatozoides. Pero no hay dimorfismo sexual hasta ahorita. Perfecto. Tenemos algunas. ¿Existen en México especies endémicas de babosas de mar? Sí. A ver, ¿muchas? una especie endémica es una especie que solo se registra en un lugar. El problema de las babosas marinas es que, uno, bajo las técnicas de muestreo usuales para los moluscos, cuesta mucho trabajo encontrarlas porque generalmente estamos hablando de cosas que implican una cuestión física, es decir, que agarramos en un bote y metemos la arena o agarramos y metemos una muestra de cualquier material, ¿no? De una alga o algo así. Entonces, si hubiera una babosa marina y no procesamos la muestra, es muy probable de que esta babosa se rompa y ni siquiera nos enteremos que estuvo ahí. O sea, cuando revisemos la muestra en el laboratorio vamos a encontrar ahí unos moquitos, entonces pues no sabemos que es una babosa. Entonces, ay, se me fue. No te preocupes.
Sí, pues entonces es eso. No sabemos si son dimorfismo sexual o algo así, ¿no? No, Perdón, pero más bien las endémicas. sí, exacto. Ajá, Entonces, ahí lo voy. sí. Entonces, el problema es que muchas veces cuando, o sea, nosotros vamos al campo, encontramos 2 o 3 ejemplares que son lo mínimo necesario para identificarlas, las identificamos y después ya nadie más las vuelve a ver, o porque no usaron las técnicas adecuadas, o porque no van a bucear, o porque lo que les dije, en el Indo-Pacífico son muchísimo más abundantes en relación con el Caribe y el Pacífico, por lo menos mexicano. Bueno, en realidad todo el continente americano. Entonces, sí son endémicas, pero no quiere decir que no puedan estar en otros lugares, es solo que no las hemos buscado suficientemente bien. Con el uso de la plataforma, yo soy súper fan de Naturalista, hay un género que se llama Cerberila y hay muy pocas especies, creo que 3 o 4 especies registradas para el Caribe en general. Y por la plataforma Naturalista he visto fotografías de hasta 2 babosas que son nuevas, o sea, tú las ves y son nuevas. Entonces, si alguien llegara a describirlas, serían especies endémicas. Hay una, por ejemplo, ya para acabar con esta pregunta, que nosotros describimos en el 2012 en CISAL, cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, hasta ahorita se llama Felimares cisalensis. Y nadie más la ha visto, y es un lugar en donde más o menos la gente va a bucear. Entonces, pues ya va desde el 2012 siendo endémica. Claro. Ok, no, perfecto. Yuki, si las babosas marinas gasterópodos son parientes de los cefalópodos, ¿pueden cambiar de color como los pulpos o depende de la especie? ¿Son los colores tan hermosos que tienen? No, los colores son, no son como los cromatóforos o los fotóforos de los cefalópodos. Es un proceso totalmente diferente y tiene que ver más bien con la coloración de los tejidos. Entonces, no es el mismo proceso. Sí son parientes, pero no es el mismo proceso. Perfecto. Te felicita Diego Fernando Herrera y dice que si hay alguna competencia donde alguna sea el macho o hembra, parece que no, ¿verdad? Todos son Sí, la hermafroditas. competencia sí, o sea, más Bueno, bien sí. son machos y hembras y las competencias se llevan justo, dicen que es como una lucha ahí de quién va a ser el primero en dar los espermatozoides para que el otro sea la hembra, pero al final de la cópula o de ese primer intercambio de espermatozoides, el que recibió los espermatozoides da los espermatozoides los suyos, pues. Y no hay fecundación, o sea, aunque yo les dije que son hermafroditas y tienen la capacidad de hacer óvulos y espermatozoides, lo que no hay es autofecundación, es decir, una babosa no puede autofecundarse con sus propios espermatozoides. Pero sí Perfecto. hay unas luchas ahí químicas. ¿Te acuerdas cómo les dijiste que se llamaban estos como cuernitos que tienen? Rinóforos. Rinóforos. ¿Y En para qué? este caso son rinóforos y en algunos otros son tentáculos orales. Ajá. ¿Y para qué sirven? ¿Nos decías? Los rinóforos les sirven a los organismos, son estructuras con muchísimas eh, células que les sirven para percibir su medio. Es como el equivalente a nuestra nariz. De hecho, de ahí viene la etimología, o sea, rinos, nariz. Rinóforos. Entonces, le permite como percibir su medio ambiente para ver qué es lo que está pasando a su alrededor. Perfecto. Javier Galos dice, además de bellas, también ayuda a la curación de enfermedades. ¿Cómo está esa? Nos platicaste sobre las especies que se están conociendo para encontrar medicamentos, ¿verdad? Sí, hay muchas especies en general de animales marinos que se están utilizando para la farmacología y las babosas no son la excepción. Hay varias especies de babosas de las que les hablé y también hay otras. En general, lo que se está estudiando son compuestos relacionados con cuestiones relacionadas con el cáncer. Casi todo Perfecto. es con el cáncer y con el dolor. Tal vez no las babosas tanto, pero otros grupos de gasterópodos como el género Conus son para el dolor. El género Conus es un género que por supuesto no hay que tocar justo porque tiene No, ese, la verdad es ese, que yo ese les dije veneno. que adelante, adelante. No. Que sí, no agarren los Creo que se conos. desconectó. Ah, ¿no? Aquí sigo. Sí. Sí, se desconectó tantito tu micrófono, pero ya. Ah, ok. Lo que les decía es que ante la ¿Sí duda no oyes? toquen nada. ¿Me oyes? ¿Oyes? Sí, ¿Nos sí, sí, están te oyendo? escucho. ¿No me escuchas? Aquí sigo. ¿No me escuchas? Se Sí, escucha sí, sí. Jazz. Sí, Ah, síguele, No, síguele. se escuchan bien. perfecto. Acá estamos en el duelo de que no nos escuchamos. Lo que les decía es que ante la duda, pues no toquen nada. O sea, mejor, pero
pero si las tocan, se sienten como si, muchas, las que no tienen rametaciones o espículas en el dorso, se sienten como la piel del pollo, no la piel del pollo, sino cuando le quitan el pellejo al pollo y les queda el pollo crudo, así se siente. Así, exacto. Nos pregunta varias personas, en particular Facundo Michel, ¿qué depredadores naturales tienen? Pregunta Facundo, pregunta Itzel, pregunta Sergio, ¿cuáles son sus depredadores naturales? Hay estudios en donde dicen que los picnogónidos, que son estas arañas de mar, que Sí. se pueden comer a las babosas marinas, y también otras babosas marinas pueden alimentarse de estos grupos mientras están de adultos. Cuando están en la columna de agua, pues entonces al final son larvas que pueden ser ingeridas por muchos organismos, generalmente filtradores, que no tienen este filtro para decir esta larva sí, esta larva no. Claro. Arturo Juárez nos pregunta, ¿qué nos puedes decir de la especie que dicen puede fotosintetizar a comer algas y son fáciles de reproducir en cautiverio? En general, los que pueden fotosintetizar, nos referimos al grupo de los sacoglosos. Muchas de las especies de este grupo, conocido de sacoglosos, pueden fotosintetizar. Algunas sí está confirmado, ya hay estudios en donde se confirmó que tienen cloroplastos y en otro caso no. Como les digo, no todas las especies del grupo de los sacoglosos están estudiados para las cuestiones de cloroplastos y tampoco saben muchas cosas de cómo funcionan. Y la segunda pregunta era... ¿Son fáciles de reproducir en cautiverio? Ok. Eso es todo un show. O sea, el día que alguien sepa cómo reproducirlo, se va a hacer súper, súper millonario. El problema... Ahí está Arturo. Hasta ahorita hay muy pocas especies que se reproducen en el cautiverio. Una de ellas es la Aplysia que les dije que servía como modelo, el que ocupó Eric Kandel. Entonces ya hay granjas de esta especie, o sea, uno puede comprar esa babosa marina vía internet y se la llevan a su casa. Hay otra especie que se llamaba Lodiella stephaniae y ahora se llama Bergia stephaniae y se vende como control biológico porque se alimenta de aptáceas, que son estas como pequeñas anemonitas que crecen en los acuarios. Entonces, el problema de las babosas marinas es que tienen una alimentación muy específica. O sea, yo les dije que comen de todo, ¿no? Pero comen de todo si nos referimos al grupo de las babosas marinas. Pero si queremos hablar del grupo en específico, por ejemplo, esta especie que nosotros estamos viendo en la imagen, se alimenta de esponjas, pero no de todas las esponjas, sino de un género de esponjas específico. Entonces, el problema es que van a estar felices mientras tengan alimento. Cuando ya no tengan el alimento, se van a morir de hambre. Entonces, el problema es que no solamente es reproducir a las babosas, sino es reproducir el alimento de las cuales, o sea, lo que necesitan para comer. Y luego ese alimento también necesita ciertos requisitos. Entonces, es súper complicado. Las especies que les mencioné son las únicas que hasta ahorita están, que se pueden incluso hasta vender. Pero, por ejemplo, imagínense que tienen un acuario y este acuario tiene aptáceas, entonces quieren deshacerse de ellas, van a comprar esa babosa. Ya, la compran y les llega a su casa y se les acaban las aptáceas, que era su plaga. Y luego, pues ya no va a tener nada que comer. Se va a morir. Muchas gracias, Itzel Velázquez nos manda saludos. Jóvenes Científicos en Acción por la Tierra te mandan saludos. Belminaye, Sergio Díaz, Ana Sanabria. Nos preguntan si Diana Blue nos dice que a qué se debe que sean menos abundantes en el Atlántico en comparación con el Pacífico. La vida es cruel. No, La vida es difícil. Así es la vida. No, pues parece ser que es producto de que en el Indo-Pacífico se originaron y entonces por eso las abundancias son mayores, porque incluso en relación con el Pacífico y el Caribe, por lo menos mexicano, que es lo que yo conozco, las abundancias también varían. Son muchísimo más abundantes las especies en el Pacífico que en el Atlántico. Y muchas de las cosas, o sea, mi argumento no es que haya pocas babosas en el Caribe, es que no las vemos. O sea, es que son muy crípticas, es que están en medio de las algas y entonces no hemos buceado lo suficiente como para encontrarlas.
Si se meten a la plataforma de Naturalista van a ver que la mayoría de las especies son las grandes, las coloridas, que son las que la gente está viendo, pero las pequeñitas no, estas que son hialinas de 2 o 3 milímetros, no las vemos. Saludos, Perfecto. Diana. Ah, sí. Saludos, Diana. Angie Ramírez, ¿son indicadores, pueden ser indicadores los nudibranquios de contaminación o de algún tipo de cosa? Hay un trabajo que se realizó en el sistema arrecifal veracruzano para Isla Verde, y las utilizaron para ver metales pesados. Entonces, es justo la especie de Licia crispata que iba a estudiar en un principio en mi licenciatura. Esa especie, después hicieron una tesis sobre los metales pesados y parece que bioacumulan. Entonces, sí sirven para identificar, pero volvemos a lo mismo. No hay suficientes estudios y a veces no hay babosas con tal, o sea, no hay una babosa que sea fácil de encontrar y de identificar. Entonces es el problema de los indicadores biológicos. De nada nos sirve que sea un buen indicador biológico, o sea, que sí pueda sufrir si tiene algunas modificaciones en el ambiente, si no la podemos ver. Entonces no la podemos ver, nos va a costar muchísimo trabajo. Entonces tendrían que ser estas babosas, como por ejemplo la que les dije de Licia crispata, que es grande, colorida, mide hasta 10 centímetros, es verde con el margen naranja y eso. Pero muchas otras que, como todos los organismos, sufren las inclemencias del tiempo y del ambiente, pues no las vemos. Claro. Dice Sofía Valdivia, excelente plática. Jesús Won, ¿cuál es el lunch que llevan? ¿Parte de la membrana del huevo o alguna otra cosa? Llevan vitelo y llevan albúmina. Eso es como, sí, carbohidratos. Ese es su lunch. Ese es su lunch. Gilberto González, Andrea Ventacur, gracias. Axel Morales también. Gilberto González nos pregunta, ¿cómo es posible copiar compuestos químicos como los metabolitos secundarios si son estructuras químicas tan complejas sin contar con la maquinaria para la biosíntesis? Saludos y felicidades. Gilberto es químico y quiere saber eso. Sí, la respuesta es no sé cómo le hagan las babosas marinas para hacer eso. Sí sé que los químicos lo que hacen es justo sintetizar y dicen, miren, este compuesto sirve para esto otro y a partir de ahí lo sintetizan. Pero no sé cómo le hagan las babosas, pero sí hay muchos estudios en donde ven los compuestos químicos que tienen las babosas y luego los comparan con los compuestos químicos de las supuestas presas y ven que sí hay similitudes. Hay muchísimos trabajos. El investigador uno de los investigadores que hace esto está en Europa y se llama Guido Chimino, porque es con C. Y tiene incluso un trabajo que es un compendio de todos estos compuestos químicos que tienen las babosas y todos los compuestos químicos dentro de las esponjas. De hecho, sí sería bien interesante, ahí si hay algún alumno, Claro. No, sí será muy interesante hacer una comparación entre los químicos que sabemos que tienen las esponjas y los químicos que sabemos que tienen las babosas para saber si filogenéticamente están emparentados. El problema es que la vida y las relaciones entre las babosas son menos complicadas que las relaciones filogenéticas entre las esponjas. Entonces, todo es complicado. Sí. Italia Tamés Moreno nos hace una pregunta. ¿Para qué le sirve su faldita? La faldita es una prolongación del manto, se puede llamar también notum, y la faldita simplemente es esto, una prolongación, es una capa como nuestra piel que nos recubre. En algunos casos esta faldita sí es de carácter diagnóstico, porque puede ser muchísimo más grande o lanuda, o sea, tener estos plieguecillos. Y en algunos casos, van a decir que todo lo digo con la foto, pero con la imagen que está ahí, en el manto, en esa faldita, pueden tener las glándulas dérmicas del manto o MDFs y a partir de ahí las agrupan. Eso es características diagnósticas, o sea, en qué posición están en el manto y cuántas hay, de qué tamaño son, es de posición, de carácter diagnóstico. Hay otros grupos, como por ejemplo de babosas marinas, de nudibranquios, como por ejemplo los Lexabrancus, o que se llama bailarina española, en donde esa faldita está tan ampliamente desarrollada que sí le sirve para desplazarse. Entonces, cuando se siente amenazada, o sea, no siempre está
flotando la columna de agua, pero cuando se siente amenazada puede empezar a hacer movimientos en este manto, que al final pues también está muscularizado, para retraerse y a partir de ahí desplazarse de un lugar a otro. Hay otros organismos que se llaman gimnosomados, que no son nudibranquios, que también tienen este manto muchísimo más desarrollado y que también les sirve para hacer estos movimientos, solo que la bailarina española baila así y el gimnosomado, como tiene 2 pliegues, pues baila así. Entonces, sí les sirve también para eso. Perfecto. Nos preguntan si, ¿cómo es posible que puedan internalizar la concha? Mariana está a punto de la locura por eso. Va a ser otro comercial. Estamos ahorita haciendo un curso modular de moluscos marinos y para la próxima edición pueden entrar ahí, pero hay varios trabajos en donde se ve que la concha está conformada, está secretada por una glándula que se llama la glándula de la concha y a partir de ahí se forma un anillo de diferentes células. Entonces la distribución que tenga este anillo va a determinar el cómo se forme la concha. ¿Qué quiero decir? Que la agrupación de este anillo puede hacer que la concha sea interna y conforme vaya desarrollándose y haciendo la metamorfosis y pasando de juvenil a adulto, la concha va a ir creciendo, digamos que por la parte de adentro. Mientras que si este anillo que forma la concha está en otra posición, pues entonces la formación de la concha va a estar en el exterior o, por ejemplo, va a estar dividida en el caso de los bivalvos. Excelente. Ya casi vamos en el tiempo. David Vázquez, si tienen algún tipo de defensa propia y defensa en un mecanismo por el que se defienden. Y Valentina Hoyos pregunta, ¿cuál es el nombre del nudibranquio que hay en la foto de la conferencia? O sea, como lo has dicho varias veces, quieren saber cuál es el nombre exacto. Es un Felimare californiensis. Que, bueno, yo creo que es un Felimare californiensis porque justo un compañero que se llama, Craig Hoover, estuvo trabajando y vio que hay un organismo que se parece un montón a pero vive en Perú y al final vio que era una especie diferente. Entonces, esa es la primera pregunta y yo y mi supermemoria. La anterior era... ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Sí. Tienen diferentes mecanismos de defensa. Unos pueden ser mecánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que es como una barrera. Entonces, la concha, para los que tienen concha, es un mecanismo mecánico. Otros en este dorso que tienen pueden tener una serie de espículas. Estas espículas son parecidas a las espículas de las esponjas, es decir, que es como si tuvieran mini trocitos de ¿qué será? De agujitas que están alrededor de todo este dorso y recubren a todo el organismo. Entonces, cuando alguien lo muerde, es como si estuvieran mordiendo pues, un montón de alfileres. Entonces, esa es otra defensa que también es física. Tienen defensas mecánicas, algunos pueden hacer la expulsión de productos tan ácidos hasta con un pH de 1 o 2. Hay algunas fotografías que incluso se ven así como manchitas de color blanco, ¿no? O sea, flotando en la columna de agua que pueden ser expelidas por estos organismos. Esas son defensas químicas. Hay defensas conductuales. Hay unos organismos que en la parte anterior del manto, es decir, esta parte que vemos enfrente como asociada a la boca, esta parte de enfrente que vemos asociada a la boca, la levantan y cuando la levantan, imagínense que el organismo es de color blanco y esa parte de abajo es de color morado. Entonces existe la teoría de que son defensas conductuales y que a la hora de levantar es como diciéndole, o sea, es como enseñándole un color diferente al resto del organismo y se ha interpretado como te voy a hacer daño. Entonces eso, y hay varias especies en diferentes grupos que pueden tener las defensas que les estoy diciendo. O sea, no son únicas de un grupo en particular, sino que pueden estar distribuidas en diferentes grupos de babosas marinas. Entonces, químicas, físicas y conductuales. De todas. Una pregunta de Rubí Chimal y varios también preguntan, ¿son ciegas o tienen algún mecanismo de fotorrecepción? Y pueden ser diurnas o nocturnas. A mí no me gusta hacer buceos nocturnos porque nunca encuentro babosas y el día que no fui al nocturno encontraron una especie de esta bailarina española que les dije, ¿no? Entonces, yo las he visto en las noches casi como unas 4 o 5 veces.
Sí, yo ya, pero no me gusta bucear de noche, me da miedo. Entonces, hay algunas especies con hábitos nocturnos, ¿sí? La mayoría de las especies, por lo que sabemos, tiene hábitos diurnos y también están asociados, por ejemplo, a grupos. Los cefalaspidios, estos que les enseñé que tenían todavía una concha, generalmente viven enterrados y se ha reportado que son más fácil de verlos cuando están en la noche, porque en la noche están caminando en la arena, mientras que en el día se supone que están enterrados en la arena y ya no los podemos ver, exacto. Y luego Si eso tienen algún mecanismo fotorreceptor. sí, no, y las aplicias, yo he buceado, o sea, cuando he buceado en la noche, he visto aplicias y elicias, es decir, estas liebres de mar, como dormiditas, o sea, de verdad que están así hechas bolitas y diciéndome, por favor, deja de alumbrarme con la lámpara y vete de aquí. Ahora, sobre los ojos, tienen diferentes ojos dependiendo de la especie. Ay, perdón, pero sí depende de la especie. Hay algunos que pueden tener simplemente células fotorreceptoras que se supone que distinguen manchas entre, no manchas, más bien diferencias de sombras. Y luego hay otros organismos que pueden tener ojos muchísimo más desarrollados, más que estos simples fotorreceptores. Perfecto, excelente. Pues ya solamente un par de preguntas más. Bueno, tienes saludos de Maciel, me dice que eres excelente voleibolista. Y Efraín te manda muchos saludos. Y bueno, ya la última pregunta, ¿cuál es el rol de la importancia ecológica de estos organismos? Ya para que quede clarísimo, y eso nos lo pregunta Gustavo Patricio desde Argentina. Pues yo que vivo enamorada de las babosas marinas, yo digo que son importantes porque están ahí, ¿no? Pero son depredadores tope, o sea, hay muy pocas cosas que se los comen. Pueden ayudar, por ejemplo, las cuestiones, las que son herbívoras, o sea, que se alimentan de algas o que se alimentan de otro tipo de cuestiones como herbívoras a sensulato, también pueden ayudar a bajar este tipo de booms ¿cómo se llama? De algas, que hacen también. Y pues, En el ambiente es solo eso, o sea, más bien. Y además tampoco hay tantos estudios relacionados con la importancia en el rol trófico, porque hay muy pocas cosas que se lo coman y porque además, o sea, es muy difícil estudiar a los organismos marinos, ¿no? O sea, si estudiara un organismo terrestre es complicado por toda la serie de cuestiones técnicas. Estudiar a los organismos en el mar es más complicado porque el tanque dura nada más lo que dura, ¿no? Y luego el compresor pues ya no quiere cargar. Entonces es muchísimo más complicado. Entonces estas cuestiones de interacciones, que van a tener una plática sobre interacciones, cuando hablen de las esponjas. Cuando hablemos de las spoiler. Entonces, van a ver que es muy complicado y entonces hay muchas cosas que podemos intuir, pero no sabemos exactamente cómo se relacionan entre sí y en el ambiente. Bueno, voy a hacer ahora sí que el spoiler. Como saben, este es nuestro primer ciclo de conferencias, es la conferencia la número 1. Y bueno, para las personas que se lograron inscribir, les mandamos un cuestionario ahorita de 3 preguntas y ya están sufriendo. Entonces, tal cual, si se esperaron hasta ahorita, les vamos a dar las respuestas, ¿verdad, Jazz? Y entonces la primera dice, las babosas marinas sin nudibranquios engloban bajo el nombre de opistobranquios, así se llamaban, pero ahora se deben de denominar como. ¡Tarán! Esa es la única cosa que quiero que se lleven de esta charla. Las babosas marinas ahora se conocen como heterobranquios. Así y los es. Heterobranquios son las babosas terrestres y también las babosas marinas. Con eso me hacen feliz. Ya saben, esa es la respuesta. ¿Para qué sirven los rinoforos? Ya lo dijimos varias veces. ¿Y dónde se cree que surgieron las babosas marinas? También ya lo dijimos, pero bueno, si nos ayudas con la respuesta. Sí, ya. Había una cigüeñita, se supone que surgieron en el Indo-Pacífico como muchas de las otros grupos de moluscos marinos, se supone que del Indo-Pacífico, y a partir de ahí irradiaron y hay mucha evidencia que lo confirma. Perfecto. Pues ya creo que casi ya estamos cerrando. Solamente decirles a todos, la otra semana tenemos la segunda charla que es las estrellas de mar. Vamos a bucear con las estrellas del fondo marino.
Jazz, muchísimas gracias. La charla estuvo excelente. Todo el mundo nos pide, por favor, que si puedes poner otra vez tu bibliografía, tu correo electrónico. Creo que van a salir varios alumnos ahí que pueden funcionar perfecto. Y pues bueno, Jazz está con el grupo de A Poco No. Son un excelente grupo de divulgación, hacen cosas maravillosas, yo los adoro. Y bueno, Jazz está con ellos. Entonces, pues como ven, además es una muy buena divulgadora, también es una excelente bióloga. Entonces, al ratito van a poner ahí, yo creo que ya los chicos de A Poco No pusieron el correo electrónico por si quieren tener más preguntas o dudas. Y bueno, pues estamos comprometiendo a Jazz a que se dé una vuelta por los 490 mensajes que tenemos. Ok, pues si me permites agradecer a todos los que estuvieron aquí, gracias por la paciencia, las cuestiones técnicas pasan, así pasa, es como si estuviéramos en presencial y el cañón dejó de funcionar, así nos pasa, entonces agradezco mucho la presencia y la paciencia, muchísimas gracias a Norma y a todo el equipo de Buceo Científico por la invitación y por esta tarea que están haciendo para la comunicación de la ciencia. Este es un ciclo de 4 charlas, pero llevan meses haciendo divulgación y conociendo un montón dando a conocer muchísimas de las cosas que están relacionadas con el mar. Se los agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que están aquí y si alguien quiere trabajar, ahorita estamos en sana distancia, no le tengan miedo a los trabajos bibliográficos, yo sé que todo el mundo queremos ir a bucear y eso, pero hay muchas cosas que no se conocen y que en la literatura están, pero solamente están dispersas por todos lados y ahorita tenemos la ventaja de que desde casita tenemos muchísima literatura que podemos leer y antes no, o sea, yo no hubiera podido hacer mi tesis hace 30 años, bueno, 50 años, mandando cartas y por favor me prestas este paper y la carta 2 meses después, o sea, estamos en una zona y en un tiempo invidiable para todos, entonces pues hay que aprovecharlo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Jazz. Y bueno, no se preocupen, los que están haciendo el examen ya están llorando que porque les falló una, no se preocupen, de lo que se trata es de aprender y ya nos dijo Jazz qué es lo que quiere justo que nos llevemos. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias a todos. Juramos que dentro de 8 días vamos a empezar a las 8 de la noche sin problema. Era un cuarto para las 8 y ya estábamos aquí. Eso es lo que ya estábamos. Todo iba bien, pero así pasa. Muchas gracias, Jazz. Vamos a vernos pronto porque seguro vamos a tener muchas cosas más que platicar. Y pues no tengo cómo agradecerles a todos ustedes, a los que nos estuvieron esperando aquí. Teníamos cerca de 550 personas, ahorita solo tenemos 325. Entonces, pues bueno, estuvo muy bien, una gran plática, un gran público, gracias a todos. Chicos, los chicos tenemos gente de muchas universidades, eso creo que es importante que los chicos que están empezando sus carreras vean todas las opciones que hay para hacer trabajo y conocer, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos, no les quito más su tiempo. Buenas noches, saludos y gracias. Buenas noches, gracias, Norma. Gracias, Jazz.